tomaste mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, enfriando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. El día de hoy estaremos pues analizando una fracción de la Escritura. No llega a ser un pasaje completo, son unos cuantos versículos, pero en él vamos con la ayuda de Dios, a tratar de comprender cómo evitar ser engañados por la falsa doctrina. Redentor, solamente Jesucristo y este crucificado. Sin embargo, hay doctrinas de hombres, hay filosofía avanzada en este mundo que nos pueden hacer dudar, nos pueden hacer trastabillar. Y algo importante es que pongamos atención en eso. Que el Señor, al partir de este mundo, todo dejó preparado para no equivocarnos. Y nos dijo, le dijo a los discípulos: es mejor que yo me vaya, ¿verdad? Pero les dejo, voy a apartar moradas junto a mi Padre, y quedará con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, ¿verdad? Nuestro amigo fiel, ¿verdad? Quien nos va a conducir a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Eso es lo importante. Ese es el trabajo que como cristianos debemos tener.
no caer en el error, en la vanidad, en vanas sutilezas, en huecas filosofías, ¿verdad? Para que perseveremos en el camino y podamos alcanzar y podamos ser confirmados en la salvación que nos da el Señor. Para esto vamos a ver Colosenses 2, 4 al 8, mis hermanos. Si gustan buscarlo, y si no, aquí están en las diapositivas, pero siempre es mejor, ¿verdad?, adiestrarnos en el manejo de la espada, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, para que podamos convencernos, hermanos, que tenemos un Dios vivo, un Dios que se compadece de nuestras debilidades y que nos da no tan solo lo que justamente merecemos, sino que nos da más de lo que podamos aspirar y conocer. Entonces veamos Colosenses 2, 4 al 8. Si lo leemos todos juntos, hermanos, sería mucho mejor, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente la palabra de Dios: para que sean consolados sus corazones. A ver, perdón, es 2, 4, 8, es que estoy en el 2, perdón. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, porque tú nos has amado, tú nos has salvado, bendito Dios, pero algo importante que tú has hecho en nosotros. Tú has cuidado y guardado nuestras vidas todos los días de nuestra existencia, bendito Dios. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo acampe alrededor de tu pueblo, bendito Dios, y podamos discernir a través de tu bendito Espíritu, Señor, las cosas que tú dejaste establecidas para nosotros, bendito Dios, para evitar el error, para evitar la confusión y que podamos percibir claramente la trascendencia de tu amor por todos y cada uno de nosotros. Sé propicio a la vida de mis hermanos, bendice el mensaje, bendito Dios, ocupa y utiliza a tu siervo para ser un medio de bendición a través de nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, queridos hermanos, sin duda, esta parte de la Escritura es demasiado importante para la vida de nosotros, como todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos. Pero aquí hay algo importante. Podemos, en estos 4 o 5 versículos, el Señor nos instruye cómo podemos evitar ser engañados por la falsa doctrina, hermanos. Si conocemos bien nuestra Biblia y si tenemos una actitud correcta, difícilmente podremos ser engañados.
Dice la palabra de Dios, a la verdad, a la palabra, el testimonio, hermano. Y eso es muy importante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Confiar en la verdad, hermanos. Y estar seguros que el mismo Señor nos va a dar un testimonio digno de Él, digno de su grandeza. Nosotros somos siervos inútiles que difícilmente podremos dar en lo natural un buen testimonio, hermanos. El Señor Jesucristo hizo la promesa de mandar su Espíritu Santo para guiar a su iglesia. ¿Te has preguntado cómo es posible que a pesar de la pandemia, a pesar del terror que se adueñó del mundo en general, estos pequeños espacios sigan abiertos, hermanos, para seguir proclamando la grandeza y el amor de nuestro Dios, hermanos? No porque seamos valientes, hermanos, porque el valor nos lo da la palabra. Eso es lo importante. No somos apocados por la gracia de Dios, hermanos. Grandes siervos a través de la Escritura, en un momento de su vida, tuvieron temor y huyeron como Elías, hermanos. Y sin embargo, el Señor fue y los rescató, hermanos, para grandeza de nosotros. El mismo padre de nuestra fe, Abraham, tuvo titubeos, se fue a Egipto sin que le dijeran que se fuera, hermanos, y allá fue exhibido, ¿verdad? Y Dios lo permitió para que entendiera que debía andar en lo que Él le había prescrito, hermanos. Dice el Señor, dice el apóstol Pedro, nos dice en su segunda carta que la profecía no es de interpretación privada. Veamos segunda de Pedro 1, 20, 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si lo logramos entender, hermano. Y si no nos habíamos detenido a pensarlo, por eso Dios trajo hoy estas fracciones de la Escritura, estas citas, hermanos. Es que hasta que no entienda, no obedezco la Escritura. Es que la leo y no hay quien me explique. Claro que sí hay quien me explica, hermanos. Y es el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo, antes de partir a su morada celestial, lo dejó para que Él nos guíe en todo tiempo, principalmente en los tiempos de tribulaciones. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en que la interpretación de la Escritura tiene mejor garantía cuando se hace en el contexto de la comunidad cristiana. Si somos fieles en la dependencia del Espíritu Santo y no dejamos de reunirnos con el resto de los hermanos en la fe, entonces no seremos engañados. Este pasaje da varios pasos a seguir. El pasaje que vimos de Colosenses 2, 4 al 8, y vamos a estar entre lo que vayamos comentando, hermanos, refiriéndonos a estos pasajes para poder, con la ayuda de Dios, discernir el mensaje que el Señor nos ha preparado. En primer lugar, hermanos, hay algo importante que luego lo pasamos de largo. En la diapositiva siguiente, en Colosenses 2:5, fíjense en qué se hace énfasis.
Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no lo vemos físicamente, hermanos. Dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Antes de venir a Cristo, nuestra vida era desordenada. Aunque trabajábamos, aunque nos alimentábamos, aunque había provisión, hermanos, pero era una vida disipada. Dice la Escritura, podemos tener todo, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, la tarea es vana, hermanos. Entonces, muy importante el buen orden que podamos tener en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Si nosotros no seguimos un orden, pues será un caos en cada una de nuestras vidas. Y no podemos estar luchando con lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Entraremos en lucha, entraremos en conflicto y estaremos siempre pensando, entonces, ¿eso es lo que Dios quiere para mí? Nosotros pensamos que porque ya no gastamos en la copa, en los cigarros y en los artificios del mundo, vamos a aumentar nuestra cuenta bancaria, nuestro confort va a aumentar, y cuando sabemos que el Señor no quiere eso para nosotros. Ya dice, dad de gracia lo que por gracia recibís. ¿Y qué hemos recibido de Dios? No lo material, hermano. Por gracia recibimos el amor y lo debemos multiplicar hacia los demás. Y también nuestra provisión, debemos ser generosos, debemos ser solidarios con el hambriento. Dice la palabra de Dios, y lo repasábamos con mi suegra en la mañana, verán que el Señor hace justicia a los huérfanos y a las viudas. ¿Y a quién utiliza de intermediarios? Pues a los creyentes, a sus hijos. Y por eso nosotros podemos ser de bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo que vimos es una fuente de gozo para otros. Dice el apóstol Juan, confirma esta verdad cuando dice claramente que no tiene mayor gozo que el hecho de que los creyentes andan en la verdad. El creyente debe ser una persona que anhela en su corazón vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin. No nos debe mover otro propósito. Ese es el verdadero orden en nuestras vidas. El creyente ordenado es aquel que vive constantemente en la dependencia de Dios. Y aquí debemos tener mucho cuidado. No es lo mismo orden que disciplina. La disciplina tiene el ejército, tienen las corporaciones, todas ellas tienen una disciplina, se rapan y se saludan y todo. No, el orden es seguir las recomendaciones que Dios le da a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes, y abrazarlos como verdad. Que eso sea lo que nos mueva verdaderamente, hermanos. Para reforzar esto, hermanos, en 1 Corintios 14:40, es lo que nos dice el Señor. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden, hermanos. ¿Por qué nos lo dirá? Aquí nos está tratando de enseñar el Señor que es un testimonio el orden de nuestras vidas, hermanos. La vida de piedad es una herramienta que usa el Espíritu Santo para despertar en otros el anhelo de ser santos como los cristianos que obedecen al Señor. Un mal testimonio
quita el deseo de cualquiera de convertirse al Señor Jesucristo. Recordemos aquel pasaje del libro de los Hechos, hermanos, donde sin que los siervos manifestaran ser seguidores de Cristo, fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, efectivamente. ¿Y por qué fueron llamados cristianos? Porque dice que hacían lo que el maestro les había enseñado. Y ya no estaba el Mesías, hermano. Ya había sido sacrificado. Entonces, eso debe ser la constante en nuestra vida, hermano. Físicamente no está, pero espiritualmente el Señor nos conduce y nos guía, hermano. Ahora vamos a pasar en una segunda etapa, hermanos. Vamos a ver Colosenses 2:5 nuevamente y el 7. Y lo vamos a volver a leer para que dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y el 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, hermanos. Esto nos lleva a entender que es una fe personal, que si bien todos los que aquí estamos creyendo en Cristo, y por eso tenemos el título de cristianos, así nos conoce la gente, pero en lo personal tenemos una fe. Y cada quien la profesa, hermanos. O sea, aunque no tenemos una libertad para profesarla deliberada como cada quien lo entienda y lo quiera, sino que es una fe que debe dar resultados, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y realmente Dios es sabio. Y Dios sabe por qué no lo escribió, hermano. A veces nuestra fe no debe decir, si lo hace el hermano Asiel, lo hago yo. O si lo hace su papá, yo también lo hago. Si lo hace el hermano Miguel o su familia, pues ya vemos, eso está muy difícil. Cuando vea yo que nuestro hermano Baltasar va adelante, ahí vamos todos. No, hermanos, esto es una fe personal. La fe no nace de los ritos religiosos, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Yo recuerdo la predicación del hermano Víctor. No cierres tu Biblia, hermano. Te estás perdiendo de grandes bendiciones, hermano. Te estás perdiendo de incrementar y aumentar tu fe. Fíjense qué importante y qué correlacionado, aunque somos tres, cómo el Señor a través de su Espíritu trabaja y sale un solo producto para el pueblo, hermanos. Porque Él anda ocupado en su litigio, nuestro hermano anda en Querétaro y yo ando acá también atendiendo mis asuntos, hermanos. Pero Dios pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Verdad? Y sale lo que más conviene a todos y cada uno de nosotros. Por eso somos agradecidos, hermanos. Por eso debemos tener gratitud. Podemos estar en los confines de la tierra, hermanos, pero ahí nos va a llegar la palabra. ¿Cómo nos va a llegar? A través de la pasta dura, ¿verdad? De la pasta blanda, o ahora en el internet. Pero ahí tendremos nuestra Biblia. Ahí tenemos un manual de vida. Nadie puede creer en Cristo sin primero escuchar el testimonio de la palabra de Dios. Cristo fue el único, después de muchos años, que se había anunciado, que cumplió la palabra del inicio hasta el final. Por eso Él es
alfa y omega en todo, hermano. Veamos Efesios 1:13, por favor, vean. Y nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Debemos esforzarnos para que todas las personas tengan contacto con la palabra de Dios, para que al ser escuchada, el oyente ponga su confianza en el testimonio que nos trae dicha palabra. Es el compromiso de Víctor, de Baltasar y de un servidor. Proclamar la palabra de Dios. Y Dios va a trabajar en los corazones y en la vida de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Nuestra fe es dirigida hacia Cristo. La fe que salva es aquella que descansa en la persona del Señor Jesucristo. Muchos le tienen fe o confianza al melate, a los pronósticos, a la lotería, a todo lo material, hermanos. Cristo le da sentido a la fe. El ministerio del Espíritu Santo es hacer que a través de la palabra del oyente ponga su confianza en la obra del Señor. Además, esta fe nos trae convicciones. A partir de que conocimos del Señor Jesucristo, tenemos una convicción inquebrantable de su existencia, de su poder, de su soberanía, de su grande amor, pero principalmente de ese sacrificio impagable que Él ofreció voluntariamente por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. La fe salvadora se enraiza en el corazón y nadie puede arrebatar esa fe que está garantizada por el poder de Dios, hermanos. Les ruego, les pido de favor, hermanos, que en el transcurso de la semana podamos leer Romanos 8, hermanos. Todo el capítulo de Romanos 8, para que reflexione acerca de la convicción cristiana que produce la verdadera fe que descansa en la persona del Señor Jesucristo. Algo muy importante de nuestra fe. ¿En qué está cimentada nuestra fe? ¿En qué la ponemos? Nuestra fe está basada en las Escrituras. Y el centro de las Escrituras es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a Cristo. Apocalipsis 22 termina gloriosamente, exaltando al Cordero. Veamos ahora la cita 2:6 que ya leímos al principio, y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No es necesario que cierres tus ojos, hermano, porque tampoco somos fanáticos. Pero que sí recordemos en qué condiciones recibimos al Señor. En qué condiciones de nuestra vida, hermanos. Los que no somos de cuna cristiana, hermanos, fue terrible el vivir sin Cristo 35, 40 o 50 años, según haya sido el caso. En mi caso fueron 40, hermanos, de vivir en el error. Es terrible, hermano. Creíamos que el mundo estaba lleno de maldad, y en verdad que lo estaba y lo sigue estando, hermano. Bueno, entonces ya no eres de este mundo. Pues la palabra dice que no, que aunque soy de este mundo, ya no soy de este mundo, porque conocí a Jesucristo, al autor y el consumador de la fe, hermanos. Por la fe, dice, por fe la Biblia nos dice en Hebreos 11:1, hermanos, fíjate qué bonito el versículo dice, pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos.
Contéstate, hermano, ¿qué experimentaste cuando le abriste tu corazón a Jesucristo? Y le dijiste, sí, creo en ti. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. A partir de entonces nos cambió la expectativa de vida, hermanos. Nuestros pasos por primera vez fueron seguros, sin titubeos. Y nos avergonzamos de nuestra vida pasada, hermanos, de todos los daños que cometimos. Que la fe es la convicción de lo que no se ve. Muchas personas dicen que esperan una demostración para creer, pero entonces ya no es fe, hermanos. Ya estamos en la cuestión ahí científica, filosófica, ¿no? En el método científico lo experimento, lo confirmo y ya, eso ya es, porque ya lo vi. Ya junté agua con oxígeno, con hidrógeno y ya se hizo el agua, ¿no? Fe es la absoluta confianza que ponemos en el testimonio de lo que dice la Biblia, hermanos. Si Jesús dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, está allí, entonces yo debo tener una actitud correcta en el culto cristiano, porque ahí está la presencia literal del Señor Jesucristo, hermanos. Si la Biblia dice que el cristiano es el templo del Espíritu Santo, entonces yo debo ser santo hasta en mis pensamientos más íntimos, porque allí está literalmente la presencia de su bendito Espíritu Santo. Continuamente, en tiempo presente, todos hemos visto cómo hay muchas personas, y a veces nos incluimos en ellas, con la idea de una actitud de profundo respeto durante un culto religioso, pero después del culto la vida se vuelve licenciosa, hermano. La enseñanza bíblica es que la vida del cristiano debe ser santa siempre. ¿Cómo? Apartándonos del mal. Y lo que nos falte, el Señor nos lo va a añadir. Pero la postura de nuestro corazón debe estar en lo correcto. Dice, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, el libro de Daniel nos cuenta la historia de 4 jóvenes hebreos que por circunstancias ajenas a su voluntad fueron llevados a una corte imperial donde había toda clase de perversiones, pero aunque las circunstancias eran adversas, aquellos muchachos se mantuvieron fieles en las más difíciles circunstancias. La Biblia dice que Dios derramó toda clase de bendiciones sobre aquellos creyentes porque su fidelidad para con Dios fue siempre. Y vemos a Daniel victorioso, no avergonzándose, ni atendiendo la petición del rey de no pronunciar el nombre del Señor Jesucristo, o de orar a determinadas horas del día. También este fragmento de la Escritura nos enseña que debemos estar arraigados en nuestra fe, hermanos, anclados, ¿verdad? El fundamento es Cristo, pues ahí debemos estar junto a Él, hacernos uno con Él. Veamos 2:7 otra vez, hija. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí hay 2 cosas. Dice que sobreedifiquemos. ¿Por qué no vamos a empezar desde el cimiento? Porque el cimiento ya fue dado, hermanos. El cimiento es Cristo. Y nosotros vamos a sobreedificar en eso nuestra vida, hermanos. Nuestro cimiento es el Señor. Y otra cosa importante, debemos ser agradecidos. La gratitud. Dice, repasando las bendiciones personales, todos somos objeto de las bendiciones del Señor. Usted puede reflexionar un momento acerca de todas las bendiciones que ha recibido de Dios. Sé que en este mundo recibimos muchas experiencias
desagradables. Y ahorita con la pandemia se han multiplicado, hermano. Se han ido amigos, familiares, seres queridos, líderes, pordioseros, todo. Pero también recibimos bendiciones, hermano. Entonces recordemos todas las cosas buenas que hemos recibido de Dios y allí en una actitud de reverencia inclinemos nuestros rostros a Dios por lo bueno que es para con todos nosotros. Llevamos 2 años de pandemia, hermanos, y a través de las redes sociales, de las noticias, de la radio y la televisión, nada más veamos en México cuántos millones de personas no se han contagiado. No han muerto según las estadísticas oficiales, pero también hay muchos que no han asistido a los médicos porque no tienen recursos, porque no pudieron. Eso no es la discusión, hermanos. Y a pesar de todo eso, tú y yo estamos dando aquí gracias a Dios porque el Señor nos ha preservado. ¿Qué más bendición queremos? En el año de la angustia, hermanos, tenemos motivos para estar alegres y darle gracias a Dios por el día a día que nos ha permitido vivir en esta época. Entonces es muy importante todo esto, la gratitud, estar arraigados a Dios, hermanos. Nuestro pensamiento es ese. Sin Dios, ¿qué hubiera pasado en nuestras vidas, hermanos? Tú y yo nos hemos expuesto, no nos hemos cuidado como verdaderamente debemos cuidarnos de las enfermedades esta. Pero el Señor ha puesto lo suyo, hermano. Y así como la sangre del cordero en las cornisas en el pueblo de Egipto, así nos ha pasado a nosotros, hermano. Porque sabemos que en nuestra casa, en nuestros hogares, quien los guarda y los cuida es el Espíritu Santo, hermano. Él es el que lucha por nosotros. Gratitud a toda costa y a toda hora, hermano. También la fe es un recordatorio al llamamiento supremo de Dios. Dice, es un llamado de Dios, es un llamamiento santo. Su llamamiento a la vida cristiana no vino de ningún hombre ni de ninguna institución humana, sino de Dios. Somos cristianos porque nos llamó el Señor a través de su santo evangelio. El cristianismo no es una religión creada por el hombre. No somos paganos gracias a él, hermano. Veamos 2 de Timoteo 1:9, lo que le dice Pablo a su discípulo. Y le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, hermanos. Y aquí estamos, hermanos. Tendremos que ser sobreedificados. Dice, el plan de Dios es que crezcamos hacia la madurez cristiana. Eso lo veíamos en 2:7. Pon otra vez, Miguel, por favor. Donde dice que seamos arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? Pues en Cristo. La madurez solo es posible por la lectura disciplinada de la Biblia y la obediencia sincera a las demandas divinas expresadas en su palabra. A lo anterior debemos agregar el elemento de la relación fraternal con los hermanos en la fe. Dios nos hizo seres gregarios y eso demanda la relación social con aquellas personas que piensan como nosotros. Por eso nos agregamos, por eso formamos las congregaciones. En la relación con los demás cristianos tenemos la oportunidad de poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios. Nadie puede crecer o ser santo en el aislamiento, hermanos. El deseo de Dios es que nos congreguemos en la iglesia local donde debemos servir. El crecimiento lo da Dios
pero nosotros podemos plantar la semilla y cultivarla conforme a la información bíblica y Dios hará su obra de crecimiento, hermanos. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Ese es nuestro trabajo. El etíope le decía, estaba leyendo un pergamino, ¿verdad? Y le dice, ¿lo entiendes? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien quien me lo predique? Si no hay quien me diga, quien me lo explique, hermano. Pues ese es el trabajo del cristiano. Ir y sembrar, y el Señor hará crecer. Por último, donde nos dice que seamos agradecidos, el cristiano la muestra número 1 de la gratitud es reconocer la soberanía de Dios. Saber que nada es por mérito de nosotros. Me decía una persona, es que yo he bautizado a 2,500 personas creyentes. Yo no, pues ya estás. ¿Vas lejos? ¿Cuál es tu meta? Ya los convertí. Bendito sea Dios, que el Señor ha tenido piedad de aquella gente. Porque la Escritura nos dice, pues, que desde los hechos de los apóstoles ha sido así. Que nosotros íbamos a ser lo que estaba de nuestro lado y que el Señor iba a añadir a los que van a ser sabios, hermanos. Así es, son verdades inmutables. Eso no nos mueve. No es como queriéndome decir, ¿y tú cuántos has bautizado? No, yo, ninguno. Pero bendito sea Dios que podemos conocer la palabra de Dios, hermanos. Entonces debemos reconocer la soberanía de Dios. Y es una de las causas de nuestra desesperación, es que estamos preocupados por las cosas que no tenemos. Y nos olvidamos de dar gracias por las cosas preciosas que el Señor nos ha dado. No tenemos finca, nuestra casa no tiene alberca, hermanos. Pero gracias a Dios nuestra casa tiene paz. Él nos ha dado la familia, nos da las cosas necesarias para que la vida sea posible. Y sobre todas las bendiciones, nos ha dado la más gloriosa. Lo dice Juan 1:12. Ser hijos de Dios. ¿Qué más queremos, hermanos? Dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seamos agradecidos, hermanos. Hay un corito que cantamos en una iglesia. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Por último, hermanos, veremos Colosenses 2:4-8, para que no se quede ningún versículo sin ver. El 4 nos dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque no se van a confrontar con nosotros. ¿La serpiente se confrontó con Eva? No. Con que Dios te dijo, ¿verdad? Persuasivamente, bajito, ¿verdad? Y el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo acabo de ver ahí en las redes sociales que uno de los hombres más ricos del mundo llegó a la base espacial allá, ¿verdad? De 90 años. ¿Y de qué le sirvió, hermano? Para satisfacer su ego únicamente, hermano. ¿Quién te asegura que allá fue a ver a Dios? No, hermano. Conocer a Dios no se necesita pagar un precio. Equivocadamente la gente dice, es que ahí les quitan los diezmos y las ofrendas. No, hermanos, es para ver la permanencia de nuestra congregación y poder ser llevado el evangelio a los confines de la tierra. Esa es la labor. Los servicios no se cobran. Creer en Dios
es gratis. Creer en Dios es una fortuna, una gran oportunidad que tenemos, hermanos. Entonces debemos reconocer la soberanía de Dios. ¿Y ustedes creen que aquel amigo le dio las gracias a Dios cuando llegó a la plataforma? Pues gracias a mi dinero, mira mi trabajo, este es mi esfuerzo, y acá estoy. ¿Y qué generó en nosotros? Pues en los empresarios, en los adinerados, pues yo quiero ir. Y en nosotros decimos, pues eso no llena, a mí me llena la palabra de Dios, es la que trae consuelo a mi corazón, hermanos. Dice, una de las causas de nuestra desesperación es que estamos preocupados por lo que no podemos alcanzar. Entonces tenemos que estar alertas. Aquí cuando nos dice que nadie nos engañe con palabras persuasivas, debemos estar alertas, siempre cuidadosos. ¿A quién tenemos que estar cuidadosos? ¿Al enemigo? No, a los hombres, a veces a la familia. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Ya te vas a volver santo, ya vas a platicar con Dios. No, hermanos, debemos estar cuidadosos de eso. Dice, los hombres son la fuente de nuestro error, hermanos. Estamos interesados en el bestseller de la semana, ¿verdad? El que más se vendió en los últimos 15 días, queremos comprar ese libro. Y cuesta dinerito. No quiere decir que no leamos libros, yo los leo, hermanos. Pero nuestra primera preocupación es leer la Escritura. Siempre a un precio accesible, hermanos. Siempre. Entonces, también tenemos que estar alertas a la filosofía, hermanos. Veía yo ayer que en los Emiratos Árabes están por levantar un templo a todas las religiones. Que ya dieron su visto bueno el Papa, lo dieron los musulmanes, ¿verdad? Y los cristianos, que no sé de cuáles, ¿verdad? Pero cristianos. Y que está prohibido hablar de Jesús, hablar de un Dios en lo individual. Que se hable en lo general. ¿Qué disparates tiene la ciencia, el avance de la humanidad, hermanos? Cuando nosotros vemos en la Escritura que todos los siervos que no renegaron su fe, gloriosamente fueron levantados por Cristo. Aunque fueron sacrificados. Ahí tenemos a Esteban, al mismo Pablo, dando grandeza de ser un hombre de Dios, y que sus libros más penetrantes, más impactantes, los hizo a la luz de un hachón ahí en la prisión y su grillete por un lado para que no escapara, hermanos. Y cuando salió a la guillotina, hermanos. Pero sabemos que Él está con Dios. Y esa es nuestra meta, hermanos. Para concluir, hermanos, podemos afirmar o decir que el plan de Dios es que cada creyente sea firme y sano en la fe. Pero para lograrlo es necesario que enraicemos nuestra fe cada día en el conocimiento de la Biblia. Además, debemos anhelar el reunirnos con otros creyentes que aman a Jesucristo para que juntos sirvamos al Señor. Hay una promesa para todos los que amamos a Cristo y a la Biblia. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Vamos a leer por último, hermanos, Judas 24 y 25, y con eso damos por terminado nuestro estudio. Fíjense lo que dice
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues hermanos, que el Señor les bendiga. Demos gracias a Dios. Pidámosle a nuestro Señor una cosa importante para vivir en este mundo. Que nuestra fe se incremente. La herramienta nos la dio. Que seamos asiduos lectores de la Biblia para conocer su voluntad. Pues bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has guardado, nos has apartado para reflexionar en tu palabra. Te pedimos, Padre amoroso, que incrementes nuestra fe, Señor. Con ella sabemos que no fallaremos y que no erraremos en el blanco. Permite y aparta nuestros tiempos en todos los días de nuestra existencia para poder desentrañar la palabra de Dios en nuestras Biblias, bendito Dios. Haznos frecuentes y constantes lectores de tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Padre. Tú sabes qué es lo que más necesitamos, Señor, para aumentar nuestra convicción, para que nuestra gratitud se incremente, bendito Dios, y que podamos cumplir esa encomienda que tú nos dejaste al partir de este mundo, que tu evangelio fuera divulgado a todos los confines de la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.